Bienvenido a este vídeo. Siguiendo a Jesús te hablaré de cómo son los ángeles en realidad. Quédate hasta el final. Y suscribiste. Cuando una persona piensa en los ángeles bíblicos se viene a la imaginación personas con alas, halos, túnicas y arpas. Sin embargo, el artista alemán Jonas Pfeiffer a través de animaciones 3D nos muestra una representación exacta de lo que serían estos seres celestiales a la orden de Dios. ¿Por qué lucen tan extraños estos ángeles? Pfeiffer se basó específicamente en los textos atribuidos a los profetas Ezequiel e Isaías y al apóstol Juan, caracterizados los tres por un estilo apocalíptico. Los mensajeros de Dios y guardianes se dividen jerárquicamente. Y fue la primera jerarquía, de las tres que hay, en la que se encuentran los serafines, querubines y tronos, los que tomó el artista alemán para representarlos. En algunos otros textos bíblicos se mencionan a estos seres como algo de otro mundo con un aspecto aterrador, para quienes se los encontraban. ¿Cómo eran los verdaderos ángeles en los últimos meses? Se han hecho virales unas imágenes que dicen reproducir a los ángeles bíblicos como realmente son y no como los artistas clásicos nos los han mostrado. Detalle de la pintura de un ángel en el fresco del interior de la iglesia de San Carlos en Viena. No temas son, probablemente, las dos palabras más repetidas en la Biblia. Una advertencia que se hace continuamente, cuando alguien, generalmente un enviado de Dios, tiene que manifestar algo importante. Que va a nacer su hijo, por ejemplo. De hecho, el presbiteriano Lloyd Ogilvy llegó a decir que había hasta 365, no temas, en el bestseller más vendido de la historia, uno por cada día del año. Eso tiene bastante sentido si pensamos que los ángeles podrían ser como los de este vídeo, salidos directamente de algún cuento de Lovecraft. En los últimos tiempos, se han hecho virales unas imágenes que dicen representar a los ángeles bíblicos como realmente son, y no como los artistas clásicos nos los han mostrado durante siglos. Querubines son rosados u hombres rubios, andróginos y con alas. La democratización de Internet es lo que tiene, y las imágenes corren como la pólvora sin que nadie sepa muy bien de dónde han surgido o si realmente se basan en algo concreto o son pura invención. Cuando los ángeles no tenían alas durante siglos, los ángeles han formado parte de muchas obras de arte aportando misticismo y espiritualidad a las mismas. En realidad, esa idea contemporánea de cómo son proviene del siglo IV, aunque la existencia de figuras parecidas a las que tenemos en la cabeza se remonta mucho más en el tiempo. El ángel vendría a ser un pariente lejano del Lamas, su deidad protectora mesopotámica, humano por encima de la cintura y toro por debajo de la misma y con alas, y un pariente bastante cercano de algunas representaciones griegas. El Lamassu, un pariente lejano de los ángeles, de origen mesopotámico. En concreto, según explica Kelly Richmond en My Maiden Med, las dos figuras de la mitología griega que inspiraron a los ángeles en el arte son Eros y Nike. En la mitología, Eros, o Cupido, era el hijo de Afrodita y dios del amor, y el arte del período clásico 510 a.C. 323 a.C. solía representarle como un adolescente con alas prominentes. El arte del período clásico 510 a.C. 323 a.C. solía representar a Eros o Cupido como un adolescente con alas prominentes. La escultura de mármol alcanzó su máxima popularidad durante el período helenístico. La Victoria alada de Samotracia es un buen ejemplo. No parece descabellado pensar que estas figuras, que sobreviven hasta el día de hoy, podrían haber influido en artistas posteriores cuando se estableció el cristianismo. Victoria de Samotracia. La razón principal es que los ángeles no tenían alas en las primeras representaciones artísticas, como se ve en las catacumbas de Priscila en Roma siglo III. Esta es una importante tumba paleocristiana que contiene frescos de la Anunciación. De hecho, el arcángel Gabriel no tenía alas. Los ángeles no tenían alas en las primeras representaciones artísticas, como se ve en las catacumbas de Priscila en Roma siglo III. Los expertos creen que el arte bizantino marcó un punto de inflexión que los artistas medievales continúan presenciando, como lo atestigua la descripción de Pietro di Domenico da Montepulciano, creo en la sordera. Esta tradición continuó en el Renacimiento, pero en ese momento los ángeles dejaron de ser tan de otro mundo, y comenzaron a parecer más terrenales y algo infantiles. Anunciación de Fra Angelico. Sorprendentemente, el fenómeno se ha mantenido bastante estable a lo largo de los siglos, razón por la cual todavía los consideramos niños alados parecidos a Cupido. Quizás los ángeles judíos de Marc Chagall o los cuadros de Keith Haring son un poco diferentes, pero aún conservan las características alas.
Goya cometió un crimen hace más de un siglo cuando pintó ángeles en lugar de ángeles por primera vez en el Museo del Hermitage de San Antonio de la Florida. Entonces, ¿por qué no ángel ahora bien? Si bien esto suena como un debate de actualidad en la lucha contra el patriarcado, Goya en realidad cometió un crimen hace más de un siglo cuando pintó ángeles por primera vez en el Museo del Hermitage en San Antonio de la Florida. Nunca se presentó como tal porque no hubo una discusión real. Los ángeles pueden no ser masculinos o femeninos, pero siempre se los menciona en forma masculina en las traducciones de la Biblia, y tal vez por eso todos, excepto los pintores aragoneses, han sido históricamente referidos en forma masculina. Los he descrito así. Esos ángeles espantosos, pero ¿por qué aparecen extrañas criaturas como las pesadillas de Odilon Redón? Derivado de la palabra hebrea malak, los ángeles aparecen repetidamente en las escrituras hebreas, la literatura rabínica y la liturgia judía tradicional. Algunos tienen nombres como Gabriel, Rafael y Miguel. El ángel de la muerte tiene la tarea de exterminar a todos los primogénitos en Egipto. San Jerónimo creía que todo ser humano recibe un ángel guardián al nacer. Y dentro de esta angelología también hay una división jerárquica de los mensajeros y guardianes de Dios, razón por la cual algunas de estas criaturas inicialmente desencarnadas son representadas de una manera tan aterradora, y estaban encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. La primera jerarquía contendrá los serafines, los querubines y el trono. El primero se menciona solo en Isaías capítulo 6 verso 2 y 7, el segundo era el encargado de custodiar la entrada al jardín del Edén, y el segundo, mencionado en Ezequiel y Apocalipsis, son otros seres celestiales que viven alrededor de Dios existencia. De hecho, como vimos al principio del artículo, estos son los mensajeros a representar, pero existen otras jerarquías en las que también podemos encontrar virtudes, soberanía, poder, ducado y finalmente arcángeles y ángeles. Será el peor lugar para encontrar un coro de ángeles. Isaías dice de los serafines, 2 se cubrieron la cara, 2 se cubrieron los pies y 2 volaron. Bajo el Dios de Israel vio el río Quebar. Y descubrí que era un querubín. Cada uno tenía 4 caras, cada uno tenía 4 alas, y debajo de las alas había imágenes de manos humanas. Descubren por primera vez la tela real, los lujosos tintes descritos en la Biblia. 4 caras tenían cara de león en el lado derecho, 4 tenían cara de toro en el lado izquierdo y 4 tenían cara de águila. Imagen repetida por San Juan en el Apocalipsis. En la iconografía cristiana representa las 4 figuras, que hacen referencia a los 4 evangelistas. El trono es como un animal salvaje con muchas caras. La cara era la de un hombre, y los 4 tenían la cara de un león a la derecha, un toro a la izquierda y un águila. Como en el vídeo que adjunto aquí, Seref no es una criatura, sino un espacio oscuro. Entonces, ¿son ciertas estas representaciones de virus? ¿Puedes decir sí o no? Por un lado, pretenden ser más o menos fieles, aunque con más ojos, a los relatos apocalípticos que aparecen muchas veces en la Biblia. Por otro lado, no es del todo correcto decir que esa es la verdadera imagen de los ángeles, puesto que, en la jerarquía bíblica, estos junto con los arcángeles no tienen verdaderas diferencias físicas más allá del rol asignado. Aunque si tu imagen de los querubines era la de unos simpáticos bebés alados, entonces sí que podríamos decir que estabas equivocado. Es verdad que en la Biblia se habla de este tipo de criaturas, pero no son ángeles como tales en la jerarquía, sino serafines, querubines y tronos. Los ángeles son el grupo más cercano a los hombres y deben protegerlos, y como su descripción física no está del todo clara, no es de extrañar que artistas como Fra Angelico o Da Vinci decidieran dotarles de una apariencia más humana y más cercana a la de Cupido, que es la que se ha quedado anclada en el imaginario colectivo. Son similares a los humanos, pero no iguales, como también imaginamos al propio Dios con forma corpórea y muy parecido a un hombre. Dijo Courbet con razón aquello de yo nunca he visto un ángel, mostradme uno y lo pintaré, aunque quizá no se esperaba esto. Porque, de cualquier manera, por mucho que una criatura con 6 alas y varios ojos y manos se nos aparezca y nos asegure que no debemos temer nada, el susto, probablemente, seguiría siendo considerable.